Muchas gracias. Gracias. Arturo Ávila, diputado de Morena, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, con el gusto de saludarte, Susana. Federico Dorin, del PAN, ¿cómo estás? Bien. Y bienvenido, Gibran. ¿Cómo has estado? Gibran Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano. No he estado tan bien, pero ahora estoy muy contento de estar contigo, querida. ¿Estás bien Susana. ahora? Ahora estoy casi bien. Bueno, te extrañábamos, querido Gibran. Pues muchas cosas. A ver, pues vamos a dejar a Trump. Eso ya veremos la nueva pausa el 4 de marzo. Bueno, fuera que 4 de diciembre. Tenemos un problema con la elección del Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia ayer, Federico? Bueno, pues es la crónica de un fraude judicial anunciado. La reforma se construyó a la mala, tú recordarás que en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el representante del Estado mexicano que nunca hubo un diagnóstico. Ellos dijeron que una cosa que iban a combatir en el Poder Judicial es que había conflictos de interés y que no había oportunidades para desarrollo profesional. Pues hicieron una tómbola. Chaira, el virrey Saldívar es el que va a controlar toda la corte. No lo tengo que argumentar mucho, pero ¿cómo iban los registros? No estaba participando nadie. Misteriosamente, 2 o 3 horas antes del cierre de registros, un montón de gente. Luego no entrevistaron gente, solo en el Poder Judicial. Pero ellos, las entrevistas que hicieron, algunas fueron por Zoom y duraron 5 minutos y las preguntas fueron 2. Y al final de cuentas lo que vimos ayer es pues como cuando reparten sus candidaturas, que hacen la tómbola y no importa si queda una vaca o un cerdo, como decía López Obrador, no va a ganar la vaca o el cerdo. Pues eso hicieron ayer en el judicial. No importa si postulan una vaca o un cerdo, mientras sea de Morena, lo que quieren es justicia chaira. ¿Coincides, Gibran? Bueno, la verdad es que fue un proceso absolutamente desasiado y de simulación. La lista de los candidatos nos llegó a las diputadas y los diputados 10 minutos antes de las 4 de la mañana. Entonces, con el argumento de que el lunes había sido día feriado. Imagínate tú que... ¿Una lista de cuántos eran? Más de 1,500. Ajá. Entonces, los diputados de Morena seguramente que sí tuvieron tiempo de revisarse los currículos para votar ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el acuerdo que venía del Senado, a conciencia. No, por supuesto que eso no sucedió. No se supo a quién se estaba votando, lo que hubo fue fe ciega en la labor de los encargados por la presidenta de renovar el Poder Judicial para hacerlo un poder militante, y me temo que esto no puede acabar bien, no hay manera ya de corregirlo, y esto pasa sí por irrespetar las formas. Los órganos deliberativos como la Cámara de Diputados deberían servir para eso, para deliberar, para escucharnos, pero eso no sucedió y no puede suceder cuando se publica un acuerdo con esa antelación. A ver, Arturo. Fíjate, a mí me da la impresión de que estamos en un momento histórico. Un momento tan histórico como el que celebramos ayer, que fue el aniversario de la Constitución de 1917. Por cierto, México fue el primer país en incluir derechos sociales en la Constitución. Y los conservadores, en ese momento, ¿no? Claro que se opusieron, ¿no? Porque ellos no creen en los derechos sociales, no creen en el pueblo, no creen en la gente, ¿no? Y tomando en cuenta esta analogía histórica, pues ¿qué está pasando? Que estamos volviendo a un momento histórico, donde nuevamente la Constitución voltea a ver al pueblo de México. Y el pueblo de México será, sí, quien elija quiénes van a ser sus ministras, sus ministros, sus magistradas, sus magistrados, sus jueces, sus juezas, ¿no? Muy a pesar de lo que piensan ellos. Porque ellos preferirían que fuera como antes. Es de los que ya preseleccionaron. En lo oscurito, ¿no? En lo oscurito. Que hubiera un intercambio de cuotas y cuates, ¿no? Que un Ortiz Mena, ¿no? Que la mejor chamba que hizo, que fue condonar más de 300,000 millones de pesos a empresarios, siguiera ahí. Pero pues hoy, ¿qué tenemos? Ahora sí tenemos listas preseleccionadas por comités de evaluación de los 3 poderes que se van a someter a votación el próximo 1 de junio. Sí tienes razón y sí tienes razón. O sea, el punto aquí es que si hay corrupción, sí hubo privilegios, sí se dejó de ver a la ciudadanía. Se favoreció a la oligarquía y... O sea, no podemos negar esa parte, ¿verdad? No la podemos negar. La ciudadanía nos sentíamos invisibilizados por los gobiernos, muy lejos.
Pero ahora está el otro exceso, el de las listas preseleccionadas, pues a favor de Morena, Arturo. O sea, si haces una revisión... Marisela Morales, bueno, una. aquí está, mira. Aquí está la lista. Marisela Morales a favor de Morena, perdón, me suena a que préstamela. a que fue procuradora en época de Felipe Calderón, ¿no? Si te Y bueno, ahí están varios nombres, ¿no? Y, ¿Villegas Sánchez Cordero? A ver, yo la conozco muy bien. Pero que el nepotismo... No, me parece... que no me suena, hay cosas que no me no, suenan. pero a ver, me parece que esa sí es desproporcionada. Yo lo voy a comentar porque ella sí es una persona que tiene mérito, que es una abogada reconocida, que tiene todas las facultades para poder aspirar. Pero si fuera de la oposición, ustedes estarían pegando el grito en el cielo. Ahí está en las listas, aprobada. Ahí está. Pues sí. O sea, nosotros Pues que sí, dijimos, por el oficialismo, la dejaron, o sea, oye, que se vaya a la votación, eligieron en el Poder Judicial de forma tramposa, ojo, porque el Poder Judicial lo que hizo es no puso a nadie a competir, se fue al mínimo probable de las listas y dejó los candidatos que ellos querían para que no hubiera ni siquiera una insaculación. ¿Qué pasó? Decidimos, ¿eso quieren los del Poder Judicial? Está bien, que el pueblo sabio elija. Pero eso que dijo es una mentira, como las de siempre de él. Hubo menos personas que se acreditaban ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ahí sí les iban a aplicar un examen y porque ahí sí tenían que acreditar conocimiento. Y además todo no movilización ¿no? de votos con despensas. Entonces, todos los que estuvieron en los comités de evaluación del Congreso no tienen que acreditar su conocimiento. Acuérdate esta machincuepa de la sala superior, de que incluso están ahí nombres que no tenían ni el 8% del promedio, que es lo que ellos postularon en su bodrio judicial. Entonces, hay menos nombres y los que estuvieron en la tómbola judicial, pues obviamente tenían mejor probabilidad si estaban en el Poder Judicial porque había menos nombres que insacular de la tómbola, pero no es por las falacias que está diciendo Arturo. Hay gente que está doblemente en la boleta porque se apuntó en el Congreso y en el Poder Judicial. Entonces, el que algún ciudadano se haya registrado no tiene que ver con el desaseo de lo que ellos hicieron, porque a final de cuentas la alineación del equipo, sea titular o no, es de ellos. Los comités. Todos son fuerzas básicas de ellos en la boleta. Lo único que van a decidir los mexicanos es quién es titular y quién es banca. Pero todos los jugadores son de Morena. Y el director técnico es Saldívar, que lo que decían es que no iba a haber un poder fáctico en la corte. Que le llamaron el zar. Claro, y el virrey Saldívar tiene más control de esta corte que viene que el que tuvo, porque había contrapesos. Déjame nada más una cosa. Sí había problemas, pero el mecanismo funcionaba mejor. Por eso es que Lenia Batres, que nunca tuvo perfil para ser ministra, no salió nombrada por el Senado. Lenia Batres es el mejor ejemplo de que el sistema, que no era perfecto, tenía contrapesos y garantizaba perfiles mínimos, que Loreta y Yasmín, podrá decirse lo que sea, pero sí conocen de derecho, no han hecho el ridículo que ha hecho Lenia en la Corte. ¿La próxima presidenta de la Cámara, de la Suprema, Lenia? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Primero viene un proceso de elección. ¿Tú vas a votar por ella o por Yasmín? Fíjate qué bonito dice la Constitución. Pero por ella o por Yasmín. Los tres poderes de la Unión deben de presentar una terna por cada uno de los 9 cargos a elegir. Suma 27 postulaciones, ¿no? Fueron evaluadas por 3 comités de evaluación, seleccionaron 81 aspirantes, a las que se suman 3 ministras efectivamente en funciones, ¿no? Y a que aceptaron competir, dando un total de 84 nombres en la boleta. ¿Qué momento histórico de nuestro país? El pueblo al que le tiene tanto miedo Doring, al que le huye Doring, a los que los panistas no quieren, van a elegir a sus ministras y a sus ministros. Imagínate. Te lo digo, te enojas. Es un momento histórico. A ver, Gibran. Se enoja, cada vez que le digo por qué no le tengo miedo al pueblo y me someto al mandato del pueblo, se enoja y sale de aquí rasgado de vestiduras. Repíteselo. ¿No? Porque he ganado 7 elecciones y soy el diputado federal con más votos de todo el país. Ningún diputado moreno tiene más votos que yo. Bueno, aquí se pierden en detalles de la situación después del corte, dale. y de la legislación. La verdad, yo creo que sí tenemos que estar en el debate macro de qué es lo que significa esto para el país. Ahora que Arturo invocaba la Constitución de 1917, debo apuntar que en el Congreso Constituyente se discutió si los ministros de la Suprema Corte debían ser electos por vía popular y la izquierda, sobre todo la izquierda, propugnó para que esto no fuera así. ¿Por qué? Decían, las garantías individuales se tienen que cuidar y se tienen que respetar independientemente del juzgador. Regreso contigo, Gibran, Sí. por favor.
A ver, Gibran Ramírez, adelante. Bueno, los hermanos Flores Magón eran unos defensores del amparo que se ha limitado en este gobierno, y la izquierda revolucionaria fue defensora de que no tuviera que ver el voto popular con la elección de juezas, jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque esto, decían, podría inclinar la balanza en contra de los derechos. Tú las garantías individuales no las puedes dejar en manos de personas que no estén capacitadas rigurosamente para interpretar lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Mucho me temo que con los requisitos tan flojos que pusieron para la elección de las personas juzgadoras, y además con el hecho que de estos más de 1,500, muchos no cumplen ni siquiera los requisitos ni académicos ni de recomendación, ¿eh? Con todo esto se garantiza que la justicia estará en manos de personas que pueden estar bien con el poder político, pero que no necesariamente tienen la preparación técnica en derecho que se necesita para defender los derechos de las personas que no pueden estar sometidos a la voluntad de las mayorías. Oye, sé que Arturo tiene un compromiso muy importante, nos quedan 4 minutos, va a salir a las 8:50, pero quiero preguntarte, Arturo Ávila, diputado de Morena, ¿en qué momento vamos a hablar del señalamiento que hizo la Casa Blanca contra el gobierno ahora mismo de México? Que no Claudia Sheinbaum, ¿eh? No, O sea, a mí mismo me parece, no dice Claudia Sheinbaum, porque tiene 4 meses, pero habla de nexos intolerables. Alianza intolerable. Con el crimen Mira, organizado. me parece importantísimo, antes de irme, dejar algunas anotaciones. Primero, la mezquindad de Acción Nacional, ¿no? Yo veía, por ejemplo, tweets del junior de Jorge Romero, ¿no? Donde decía: los aranceles de Trump son un golpe a nuestra economía, pero el verdadero responsable, dice, es Morena, su incapacidad de enfrentar el crimen organizado. Imagínate los cínicos y los hipócritas, ¿no? Por ahí Damián Cepeda también decía lo mismo, decía: es intolerable este documento. Lo que nunca le dijeron a la gente, y aquí lo voy a poner en pantalla, A ver. es que la Casa Blanca presentó hechos claros y puso con toda claridad. Aquí lo voy a leer para que la gente que nos escucha lo vea. Dice: here are the facts that you need to know. Estos son los hechos que necesitas saber y conocer. Yo lo pongo en la pantalla. ¿Y qué crees que pone en los hechos? Ni más ni menos que a García Luna. Es decir, mira cuánto daño nos hicieron los gobiernos panistas nefastos, que seguimos pagando hasta este momento la política criminal de un presidente que a través de su secretario de Seguridad Pública se alió con el crimen organizado. The White House, ahí está, página oficial, aquí están los hechos que necesitas saber para justificar esta alianza de la que hablamos. Okay. Genaro García Luna. ¿Escuchaste la declaración de Marco Rubio del año pasado? Sí, claro, también. ¿Y qué opinas? Porque ahí sí hablaba de Pues me Andrés Manuel parece López que Obrador. sin duda la operación Enjambre es muy clara y muestra que sí, a partir de eso se debilita el poder en todos los niveles. Y hay un involucramiento, claro que sí, y hay que atenderlo y hay que atacarlo. Vayan por Rubén Rocha, no por funcionarios de cabildos. Y hay que atacarlo, ¿no? Y si es Rubén Rocha o si es un gobernador de Morena y resulta responsable, que pague, no importa. O sea, nosotros no vamos a cometer los errores de ellos que siguen protegiendo a Genaro García Luna, bueno, hasta que lo condenaron. Un día antes Marco Cortés todavía lo protegía. Están ya cuando protegiendo a lo Rubén condenaron Rocha se Moya. les empezó a olvidar, ¿no? Están protegiendo a Rubén Rocha Moya con la falacia y la trampa de la revocación de mandato. Porque saben Estoy que contando no los minutos, hasta hay, 8:49. no hay condiciones, saben que no hay condiciones para llevar a cabo ninguna consulta democrática en el estado de Sinaloa y ni siquiera para recabar firmas. Bueno. Hicieron una consulta amañada para cambiar la ley orgánica de la Autónoma de Sinaloa. ¿Cuántas personas participaron? Si puedes, te marcamos en el camino, si es posible, porque aquí vamos a seguir hablando del tema. ¿Cuántas Adelante, personas Gibran. participaron en la consulta de la Autónoma de Sinaloa, donde golpean la autonomía universitaria? Bueno, menos de 2,000 personas de una comunidad universitaria de 200,000. Eso es lo que quieren con su llamado a la revocación de mandato. Pero además no se puede, Gibran. De Rubén Rocha. Ya les dijeron que además no hay retroactividad de la ley, entonces es un circo, es mentira. es un circo, es mentira, y quiero opinar aquí también que no ha habido justicia para Héctor Melesio Cuen Ojeda, que se ha mantenido el encubrimiento que realizó en un inicio la Fiscalía del Estado de Sinaloa a quienes hayan cometido el asesinato político
de Héctor Melesio Cuen Ojeda por parte de un sistema que encabeza el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de quien se ha comprobado hasta el cansancio que fue impulsado por operadores del crimen organizado en la elección que ganó. Secuestraron a los operadores electorales del PRI antes de la elección. Antes de la elección más reciente secuestraron al secretario de organización del partido sinaloense. Apareció 3 días después, Luis García, y después apareció como operador territorial de Morena. ¿Qué más descaro quieren que ese? Prácticamente es una confesión del Estado y del gobierno criminal que se ha configurado allí, y hasta que el gobierno de México y el partido oficial no generen una postura clara en contra de la autocracia de Sinaloa, de ese gobierno donde han tomado en realidad los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, también la fiscalía de ese estado, hasta que no haya una acción concreta en un estado en el que además más de 60% pide la renuncia del gobernador, según la encuesta publicada por Reforma el día de ayer. No se les puede creer nada de esa voluntad contra el crimen organizado. Eso, aparte de lo que diga Donald Trump y la Casa Blanca, eso, decía López Obrador, la mejor política exterior es política interior. ¿Estás de acuerdo? Si fueran obradoristas, harían política interior en el caso de Sinaloa para no andar arrastrando el nombre de México en el mundo. Por lo menos que le hagan caso a lo que decía López Obrador. Yo diría, por construir la paz en México, que Rocha se vaya ya, que le pidan la renuncia, o que el Senado asuma, como en tiempos del general Lázaro Cárdenas, la desaparición de poderes. Lázaro Cárdenas promovió la desaparición de poderes en estados donde evidentemente gobernaban ellos, porque era el único partido, no permitido, pero sí que ganaba elecciones, que podía ganarlas. Uno de los estados fue Sinaloa, y fue por mal gobierno y por autoritarismo y porque el gobernador se la pasaba en otras cosas. ¿Cambiaría algo radicalmente esto, Federico? O sea, ¿es como hiper necesario? A ver, lo que es necesario es que él te encuentre la dignidad para hacerse a un lado y que pacte un interino. Tiene mayoría Morena, pueden pactar algún interino que les dé gobernabilidad. Recordemos esa frase del jefe de zona militar, la vergonzante frase de ¿cuándo se va a acabar la narcopandemia? Cuando se dejen de matar. Entonces, cuando no tienes gobierno, decidan, algo así dijo. Entonces, si eso es lo que nos ofrece el gobierno federal de Morena, que la narcopandemia se acaba cuando se terminen de matar unos a otros, por eso está el 62% que bien invoca Gibran. Él tiene un político, un ser humano, entiende, hasta el director técnico de un equipo de fútbol entiende que hay momentos en el que presentas tu renuncia porque ya las condiciones no están para que sigas ahí. Bueno, ¿pero por qué? A ver, lo que dijo aquí el mentiroso de Arturo. ¿Quiere datos duros? Ahí le va. El FBI acaba de poner hace un par de días en la lista de los 10 más buscados del mundo al Chapo Isidro. ¿Quién es el Chapo Isidro? El que seguramente Gibran la conoce, Jocelyn Hernández Jiménez, la militante de Morena cercana a Andy, que reconoció en un audio que en la campaña de Rocha Moya, ella vio cómo las maletas del Chapo Isidro se le entregaban a Rocha Moya y a Américo Villarreal. Eso está acreditado en un testimonio de ella. En video. En video, ella lo vio. Financiado por el Mayo, porque este Chapo Isidro es gente del Mayo, las maletas del Mayo en campaña. Ella estaba trabajando por una ilusión en Morena. Y cuando vio las maletas del narco entregadas a Rocha y Américo, dijo, yo ya me voy. Se espantó siendo sinaloense. No es mi dicho, es el dicho de ella y Gibran la conoce perfectamente. Entonces, esa relación de concupiscencia electoral, de narcopolítica, no la pueden ocultar. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos hace el señalamiento? ¿Y qué pasó con Cienfuegos? Nos entregaron a Cienfuegos. Con toda que el caso de Cienfuegos viene del caso del fiscal Vieita, la vinculación con ese fiscal corrupto, y llegó a México. O sea, ni siquiera lo presentaron ante un juez. Ebrard, que recordemos que hizo, sin que siquiera lo presentaran ante un juez, porque se comprometió el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, o sea, me mandas al general y que se somete a la justicia mexicana. No fue ni siquiera turnado su expediente a un juez. ¿Y qué hizo Ebrard? Dice que
publicó el expediente, 98% testado. Entonces, no le pueden ellos reclamar nada a Estados Unidos porque nunca colaboraron. Andrés Manuel corrió a los agentes de la DEA de México, saboteó al que era el enlace de la Armada, el único en el que confiaban para los operativos en Sinaloa, lo quitó de campo y lo sentó para las labores administrativas. A ver, Arturo. La lógica que tiene Doring y la lógica que tiene Gibran, pues entonces tendríamos que pensar, ¿no?, en también estados como Guanajuato, que tú lo mencionas muy bien en tu columna, o como Chihuahua, o como Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, ¿no?, y los primeros que mencioné por Acción Nacional, y pedirles a estos gobernadores y gobernadoras su renuncia, ¿no? En esa lógica tan fuera de lugar, ¿no? Eso no va a solucionar el problema. Los estados tienen efectivamente los números más importantes. Se fue, ¿verdad? A ver, ¿me ayudas, Islas, porfa? A ver. Pero yo acoto lo que le dije aquí, porque... El problema es más profundo. El problema amerita una estrategia, el problema una estrategia mucho más profunda. Tan vacías, tan básicas como las que propone Doring y el propio... A ver, Gibran, mientras recuperamos la comunicación, creo que te tocó también a ti. La verdad es que es un trabajo muy ingrato el que tiene Arturo aquí, porque defender a Rubén Rocha en corto ni siquiera, la verdad es que ni siquiera los militantes de Morena se han solidarizado con Rocha, sus amigos en el poder, pero nadie lo defiende porque todo el mundo sabe de qué se trata. El testimonio de Jocelyn se conoce desde hace años. Desde abril de 2024. Y la verdad es que nunca ha habido una respuesta institucional a eso. A ver si Arturo lo defiende ahora que regresemos del corte. A lo mejor puede ser. Regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Doring y Gibran Ramírez aquí en el estudio. A ver, Gibran, me quedé contigo otra vez. Bueno, estaba respondiendo a Arturo. La verdad, en Radical... ¿Tú conoces a Jocelyn bien? Sí, la conozco, conviví con ella, y no me cabe la menor duda de que lo que dice ella es verdad, y bueno, es un desencanto que compartí también en su momento. Lo que dice Arturo tendría sentido, lo de que se vaya el gobernador de Jalisco, si quizá a Enrique Alfaro, en el tiempo de Enrique Alfaro, una persona con la que él tuviera un pleito personal y a quien señalara desde la tribuna pública, que además fuera el principal líder opositor, fuera asesinado. Si su fiscalía fuera comprobadamente una fabricadora de montajes. Eso no ha sucedido. Si tuvieran a la ciudadanía en las calles exigiendo su renuncia a lo largo de su gobierno, la violencia es un mal que el país tiene que enfrentar, pero los gobiernos que siembran esa violencia y que son cómplices, no solamente cómplices, sino que son un mismo entramado con el crimen organizado, esos gobiernos se tienen que ir. Una cosa es que no se pueda. De lo que sea. Es que no solo hablamos de gobierno federal, estatal, también hablamos municipal. Sí. O sea, aquí no hay ningún intocable. Y aquí quiero hacer una distinción. Yo no estoy hablando de la presidenta Sheinbaum ni del gobierno federal. Omar García Harfuch intentó hacer algo en Sinaloa. No lo dejaron y se fue para Chiapas. Sí. ¿No? Le mataron a un agente de confianza, de inteligencia. Del exsecretario de Seguridad Pública, por eso los quitaron. Lo sabotearon. Porque si le quitó la protección a la gente de Harfuch que andaba haciendo labores de inteligencia en la calle, el que lo puso fue el tal Mérida, por eso lo tuvieron que renunciar. Y por eso el nuevo secretario de Seguridad sí es una imposición de la presidenta de Harfuch, porque lo dejaron solo en la calle en labores de inteligencia. A ver, Arturo. A ver, nadie deja de reconocer que hay un problema de seguridad importante en 7 entidades de la República. Yo lo que insisto es que la solución no es tan simple. Bueno, no imposible, sí. A ver, nada más, el problema con Arturo es que se resiste a aprender, porque yo ya se lo dije aquí el otro día. Por los mismos hechos, pidió López Obrador, cuando la APO en Oaxaca, la renuncia de Ulises Ruiz, o la de Ángel Aguirre cuando la Ayotzinapa en Guerrero. Déjame decirte cuál es la diferencia entre estados que tienen problemas de violencia y Sinaloa. Los negocios no se cierran con toque de queda que puso el narco.
Los niños pueden ir a las escuelas, no se cancelan todas las ferias y festivales porque la gente tiene miedo de ir y la gente no ha ido a romper las puertas del Palacio de Gobierno para exigirle a un corrupto que se largue de ahí. Y a propósito de tu columna en Universal y el elefante en la sala, que bien comentaste con Raimundo Riva Palacio, ¿no? Que es lo que él quiere hacerse, como siempre, de la vista gorda. ¿Qué dice hoy el artículo en Universal, el diario Universal de tu columna? ¿Cuánto se decomisó de fentanilo por el gobierno, narcogobierno de Morena en 2023? Casi 1,5 toneladas. ¿Cuánto decomisaron estos de Morena en 2024? 340 kilos. O sea, ¿cómo se atreven a decirle a cualquiera que no están metidos hasta el tronco con el narco? 340 kilos decomisados en todo un año. Eso es el saldo con el que se van a presentar para decir que no están completamente coludidos con el Chapo, con el Mayo, con Rubén Rocha, con Américo Villarreal y con todos los que están en la industria del fentanilo y del huachicol. Vamos cerrando, Gibran. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que ha pasado con la amenaza de Donald Trump y con el señalamiento de la Casa Blanca sobre la alianza del gobierno mexicano con organizaciones criminales. Por una parte, Claudia Sheinbaum lo hizo bien en lo que correspondía a la coyuntura. Creo que ha faltado replantear la estrategia, porque Trump lleva mucho tiempo avisando lo que va a hacer para el asunto económico. Eso no se ha hecho, pero en un inicio bien, y con estas tímidas muestras de que se quieren hacer algunas cosas distintas en materia de seguridad. Pero otra cosa es cómo se ha perdido el territorio y cómo casos tan graves como el de Sinaloa afectan al país en su conjunto. La importancia de Sinaloa es enorme a nivel geopolítico. No por nada está en la mira de los Estados Unidos y es ahora el epicentro de la discusión nacional sobre la violencia. Y creo que es un síntoma muy preocupante, porque es el triunfo mayor de un proyecto autocrático. ¿Qué pasa cuando tienes el monopolio de todos los poderes del Estado y además una alianza con los poderes que controlan las armas y la fuerza adentro del ejército y afuera del ejército? Eso pasa cuando hay tiranías y eso es lo que debemos de combatir con toda la fuerza desde la oposición. No centrarnos en lo macro, en la presidenta y las cosas que ha hecho y que no debemos de regateárselas, no mezclar esas cosas con la terrible tragedia de varios estados y que ahora se ve de manera transparente en el estado de Sinaloa con su gobernador dictador Rubén Rocha Moya. Gibran Ramírez, qué gusto verte de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Federico Dorin. A ver, muy brevemente. Tan no se les ha quitado la imputación de la alianza intolerable que Marco Rubio va a venir a México a darle seguimiento a la colaboración de estos aviones, como lo que tuviste muy buena la entrevista con Rosario Avilés, ¿no? Y lo que está pasando con el USS Nimitz. Dime una cosa. ¿Qué mexicano va a ir a Estados Unidos a darle seguimiento al supuesto acuerdo para combatir el tráfico de armas a nuestro país? Yo no vi a Trump poner ni media sílaba en su tweet. Y Marco Rubio tampoco lo hizo. Claro, ayer, entonces las mentiras de la mañanera yo no las acepto. Pero tan no está quitada la imputación que ahí viene Marco Rubio a decir, yo vengo a supervisar que sí me cumplas y que se largue Rocha y que se largue la que tenga que largar. Qué curioso que el vuelo en aguas internacionales de ese avión, que tiene alcance de inteligencia de 500 kilómetros, ¿no? Y que te dijeron aquí, Rosario Viles, que voló abajo para que lo notaran. Pudieron escuchar todo lo que pasa en Los Mochis y en Culiacán. Yo no me trago las mentiras de la mañanera. Como mexicano, aspiro a estar bien informado y no me malinformo con la mañanera ni con la propaganda política que mandan a recitar a mi amigo aquí, que nada más hace el bochorno cada semana con nosotros. Bueno, ya no lo pudimos recuperar. Una pena, Arturo iba en camino, ya no tuvo señal, pero pues la próxima vez acá estará ya en el estudio. Gracias, Gibran. Gracias, Federico. Qué gusto como siempre. Son las 9:07. Es jueves 6 de febrero.